Bienvenidos jóvenes a la sesión en donde vamos a revisar los temas de potencial eléctrico y energía eléctrica. Asimismo revisaremos el potencial eléctrico tanto para distribuciones discretas y distribuciones continuas de carga. También revisaremos la energía eléctrica para distribuciones discretas y también distribuciones continuas de carga. Se invita a que puedan dialogar con su facilitador sobre la imagen que pueden ver en las diapositivas y responder a la pregunta: ¿por qué debe mantenerse la herramienta cerca de las piezas que se sueldan? Y así poder responder las preguntas de cómo entendemos o qué es lo que entendemos por arco eléctrico, qué pasaría si alejamos las piezas que se sueldan y qué entiendes por potencial eléctrico. El logro de la sesión es que al finalizar esta sesión ustedes van a poder resolver y dar solución a problemas en el contexto real aplicando los criterios de potencial eléctrico y corriente eléctrica con exactitud. Comenzaremos dando una revisión sobre el tema de potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Para esto respondemos la pregunta: ¿cuál es el trabajo que se realiza para llevar una carga pequeña de un lugar a otro? El trabajo contra la fuerza eléctrica F para transportar una carga a lo largo de una trayectoria delta de L con velocidad constante es igual al negativo de la componente de la fuerza eléctrica en la dirección del movimiento. Estos dos puntos que nos tratan de explicar. Al igual que nosotros hemos trabajado y recordamos cómo se trabaja en el tema de física 1, trabajo, sí, y energía también, nosotros aprendimos de que el trabajo era la cantidad de cambio que tenía una partícula, ¿sí? La cantidad de cambio que tenía una partícula debido a que sobre esta partícula actuaba una fuerza y esta fuerza al actuar producía que esta partícula cambie en una trayectoria desde un punto inicial a un punto final. La situación es la misma. Tenemos una partícula cargada, representada con la letra Q, y esta partícula se puede encontrar en un campo eléctrico, por ejemplo. Como nosotros sabemos, si una partícula se encuentra en un campo eléctrico, esta partícula va a producir, ¿sí?, o va a ser afectada por una fuerza. Y esta fuerza va a producir que la partícula se desplace de un punto 1 a un punto 2 a través de una trayectoria. Si nosotros multiplicamos la fuerza por esa trayectoria e integramos desde el punto inicial al punto final, eso nosotros lo conocemos bien y lo llamamos trabajo. La fuerza, dependiendo del caso o del análisis que nosotros realicemos, esta fuerza puede manifestarse o puede enunciarse de diferentes formas. Como estamos trabajando con cargas, una de las formas más interesantes que podemos utilizar es la manifestación a partir de la fuerza utilizando un campo eléctrico. La fuerza será la carga por el campo eléctrico. Esta fuerza por este campo, esta fuerza que es igual a esta carga por este campo eléctrico, nosotros lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación de trabajo, ¿sí? Vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación de trabajo y obtendremos la siguiente estructura. El trabajo será igual a la integral de la carga, ¿sí?, por el campo eléctrico por la trayectoria, ¿sí?, por la trayectoria. Entonces, como la carga es una constante, esta carga puede salir fuera de la integral y puede pasar a dividirse. Y tendríamos el siguiente enunciado. El trabajo desde el punto 1 al punto 2 sobre la unidad de carga será igual a la integral del campo eléctrico por la trayectoria. El signo, sí, el signo lo vamos a ir explicando conforme vayamos avanzando en nuestra teoría. Por ahora, nos quedamos con la idea de que el trabajo sobre la unidad de carga será igual a la integral de 1 a 2 del campo eléctrico por la trayectoria. ¿Listo? Muy bien. Como el trabajo es una variación de la energía, y lo conocemos bien, lo sabemos bien de la teoría de trabajo y energía, como el trabajo es una variación de las energías, yo diré que la variación de energía potencial
sobre la carga será la misma idea que yo tuve del trabajo sobre la carga. Trabajo, variación de energía potencial. Al reemplazar esta idea, tenemos lo siguiente. Variación de energía potencial sobre la carga será igual a menos la integral de 1 a 2 del campo por la trayectoria. Recordemos que el trabajo se hace en términos de la diferencia de energía potencial, y esto es importante de resaltar. Continuamos. Potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Es conveniente para nuestro propósito considerar que el trabajo por unidad de carga, ¿sí?, nos representa una variación de la energía potencial sobre la unidad de carga. Y en este caso, esta energía potencial se denomina simplemente potencial eléctrico. Mira, si yo analizo la variación de la energía potencial respecto a la carga, que es igual a menos la integral de 1 a 2 del campo eléctrico por la trayectoria, a este enunciado yo también lo voy a conocer como variación del potencial eléctrico o diferencia de potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Si ordenamos esta estructura para cualquier trayectoria posible, tendríamos que la diferencia de potencial o la variación del potencial eléctrico es igual a la variación de la energía potencial respecto a la carga o sobre la carga, y esto será igual a menos la integral de 1 a 2 del campo por la trayectoria. Esto será igual a menos el trabajo sobre la carga. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre dos puntos 1 y 2 o dos puntos A y B será potencial 2 menos potencial 1, es decir, la variación de potencial, y esto será igual al trabajo de 1 a 2 sobre la carga. ¿Qué significa esto? Bueno, carga puntual, observen la gráfica, una carga puntual que se mueve en un campo eléctrico uniforme. Yo tengo acá un campo eléctrico uniforme, como pueden observar, representado por estas líneas de color medio fucsia. Yo tengo una carga acá, Q sub 0, y esta carga se va a desplazar del punto A al punto B por cualquiera de esas trayectorias que están punteadas. Lo más importante es que el trabajo realizado por la fuerza que está apareciendo debido a que hay una carga y un campo es el mismo para cualquier trayectoria desde el punto A al punto B. Por lo tanto, el trabajo del punto A al punto B o el trabajo del punto 1 al punto 2 siempre será igual a la variación de la energía potencial, y esto será igual a la carga por el campo por la trayectoria, distancia o lo que está recorriendo dicha carga. En el sistema internacional, el potencial se mide en voltios, y 1 kilovolt es igual a 10 al cubo voltios. Ahora, vamos a explicar algo bien interesante. Definir el potencial eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico. Y esto hay que saberlo identificar muy bien. Observa y presta mucha atención. Es útil definir el potencial eléctrico o simplemente el potencial, si estamos en el contexto eléctrico, que se sobreentiende, como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Usamos el símbolo V para representar el potencial eléctrico, y el potencial eléctrico en un punto en específico será simplemente el trabajo en ese punto específico sobre la carga. Pero profesor, nosotros para determinar un trabajo necesitamos dos puntos en específicos para estudiar la variación del cambio. ¿Sí? Un trabajo se necesita esa variación de cambio, esa variación de energía tal vez. Es por eso que solo los cambios en esta energía potencial tienen significado físico. Es decir, yo solo puedo encontrar un significado a una diferencia de potenciales. Así que solo la diferencia de potencial o la diferencia en el potencial entre dos puntos 1 y 2 A o B es susceptible de ser medido. Cuando la fuerza eléctrica efectúa un trabajo positivo sobre la carga, la energía cinética aumenta y la energía potencial pues disminuye, y obtenemos la ecuación que sí tiene un significado de estudio. La variación en la energía potencial, la variación en la diferencia de potencial, es decir, la diferencia de potencial es el trabajo sobre la carga. Y esto de aquí es lo que nosotros vamos a utilizar. Profesor, entonces,
Siempre voy a necesitar para hablar de la diferencia de potencial, es decir, en voltios, dos puntos, claro que sí. Les explico. Por ejemplo, ustedes tienen en su casa todos los artefactos eléctricos y estos funcionan, obviamente, con una corriente eléctrica y un voltaje. Si nosotros queremos ser bastante simplistas en la explicación, bastante minimalistas o con una idea muy simple, muy simple sobre la explicación, yo diría lo siguiente. Por esos cables de corriente, por esos cables de cobre que llegan a mi casa, se mueven muchas partículas llamadas transportadores de carga. Estos transportadores de carga solo se mueven si es que inician en un punto y terminan en otro. Les explico. Inician, por ejemplo, en la central hidroeléctrica. Respecto a un proceso se logra obtener un movimiento o un flujo de transportadores de carga, y estos transportadores de carga se empiezan a mover y se mueven por todos los cables, pero ellos se mueven buscando caminos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Este transportador llega, ¿sí? Este transportador de carga llega a tu casa, va por la corriente, va por los cables de luz, va por los cables de cobre y se encuentra con el enchufe de tu televisor. Entonces, por ese enchufe va a seguir su camino hasta tu televisor. Y una vez que llegó a tu televisor, ese transportador de carga seguirá realizando un trabajo para que funcione tu televisor. Entonces recuerden esto. Para que exista una diferencia de potencial siempre se va a necesitar un punto inicial y un punto final. En este ejemplo, el punto inicial es donde se genera la carga eléctrica en la central hidroeléctrica o la central eléctrica, y tu punto final será tu televisor. Y por todo ese camino, este transportador de carga ha realizado un trabajo. Y ese trabajo respecto a la carga que está realizando este trabajo se le conoce como diferencia de potencial y a eso se le denomina voltios. Ahora vamos a ver la relación entre el potencial y el campo eléctrico. Si el campo eléctrico es uniforme, la diferencia de potencial será el trabajo sobre la carga. Y esto será igual al campo por la trayectoria o lo que está recorriendo o la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Y si el campo no es uniforme, tendremos que la diferencia de potencial será igual al trabajo sobre la carga, y esto sería igual a menos la integral del punto inicial al punto final del campo eléctrico por la trayectoria que recorre dicha carga. La carga de prueba Q, como pueden observar aquí en la gráfica, se desplaza de un punto A a un punto B a lo largo de una trayectoria arbitraria. Siempre vamos a tener un análisis entre dos puntos y una trayectoria recorrida entre esos dos puntos. Ahora, si yo asumo que el potencial 1 tiende al infinito, entonces mi potencial 2 será 0. De esta manera yo obtendré un potencial en un punto en específico que será igual a menos la integral del infinito a 2 del campo eléctrico por el diferencial de L. Y pues básicamente esto se aplica solo cuando el campo eléctrico no es uniforme. Ahora veremos el potencial eléctrico debido a cargas puntuales. El potencial eléctrico a una distancia r de una carga puntual sencilla Q puede derivarse directamente de la siguiente ecuación. La diferencia de potencial será igual a menos la integral de 1 a 2 del campo por la trayectoria. Si el campo eléctrico se calcula con la constante eléctrica por la carga sobre la distancia entre la carga que genera el campo y el punto de prueba elevado al cuadrado, y se tiene la siguiente ecuación. La diferencia de potencial será igual a menos la constante eléctrica por la carga por la integral de la posición 1 a la posición 2 de la trayectoria o diferencial de posición sobre la posición entre esos dos puntos al cuadrado, la distancia entre esos dos puntos al cuadrado. Al realizar esta integral obtendremos que la diferencia de potencial será igual a menos la constante eléctrica por la carga por 1 sobre la posición 2 menos 1 sobre la posición 1. El potencial en un punto estará dado por, entonces, potencial es igual a la constante por la carga sobre la posición, lo que nos lleva a una idea que se denomina, a esta idea se le denomina potencial absoluto. Como resultado de esta selección, el potencial en el infinito pues será 0, ya que la carga en un punto infinito, su potencial terminará siendo 0. Muy bien.
Dicho esto, analizaremos ahora el potencial debido a cualquier distribución de carga. Si conocemos el campo eléctrico debido a cualquier distribución de carga eléctrica en una región del espacio, es posible determinar la diferencia de potencial entre dos puntos en la región usando la siguiente estructura. La diferencia de potencial será igual a menos la integral de 1 a 2 del campo por su trayectoria. Si consideramos ahora que un potencial será cero en una posición en el infinito, y luego podemos sumar sobre todas las cargas, si tenemos n cargas puntuales individuales, entonces el potencial en un punto relativo será, si la distribución de cargas es discreta, el potencial será igual a la constante eléctrica por la sumatoria de la iésima carga sobre la iésima ubicación. Y si la distribución de carga puede considerarse continua, entonces, si la distribución de carga es continua, el potencial será la constante eléctrica por la integral del diferencial de la carga sobre, la posición de ese diferencial de carga. Vamos a revisar ahora las famosas superficies equipotenciales. Como hemos podido observar, el potencial es solamente función de las coordenadas de posición, de tal manera que un potencial constante define una superficie equipotencial. En esta superficie no se realiza trabajo al mover una carga de prueba sobre ella. El campo eléctrico es perpendicular a estas superficies. Las o los equipotenciales son perpendiculares a las líneas de fuerza en un campo eléctrico. Puede representarse también por medio de las equipotenciales. Las equipotenciales de una carga puntual están dadas por equipotenciales igual a la carga sobre 4pi epsilon sub 0 por el potencial. Las que se muestran en las figuras siguientes. Observa la figura del lado izquierdo. En el centro yo tengo una carga que produce este campo eléctrico representado por estas flechas de color celeste. Nosotros hemos determinado que en una curva o en una línea específica representada con estas líneas punteadas de color gris, en esas líneas el potencial será constante. Es decir, si en este punto, por ejemplo, el potencial es 30, en este punto donde está el mouse ahora también será 30. Si en este punto es 20, en este punto del otro lado también será 20. Aquí será 20, aquí será 20. Si aquí me dice que es 100, donde está el mouse es 10 voltios, entonces en este punto donde está ahora el mouse también será 10 voltios. Y si lo pongo aquí, aquí también será 10 voltios. Lo mismo ocurre si es que yo tengo dos cargas. Las dos cargas, un dipolo eléctrico al interactuar, van a también producir líneas o equipotenciales, donde en cada una de estas ubicaciones el potencial tendrá el mismo valor. Para terminar esta parte vamos a hablar ahora de la energía potencial eléctrica. Supongamos que una carga puntual Q se desplaza entre dos puntos en el espacio, donde el potencial eléctrico debido a otras cargas como potencial 1 y potencial 2 respectivamente, el cambio en la energía potencial electrostática de la carga en el campo de las otras cargas será igual a la variación de la energía potencial será igual a la variación de estas energías, es decir, potencial 2 menos potencial 1, y esto será igual a la carga por la diferencia de potencial, o es decir, carga por potencial 2 menos potencial 1. Ahora, esto es lo más interesante. Si una carga Q2 se acerca a una carga Q1, el potencial de Q1 en la posición de esta segunda carga es, mira, interesante. Si yo quiero analizar ahora el potencial de una carga, necesito forzosamente la interacción con otra. Recuerden que solo puede haber interacción cuando hay dos cargas que estén interactuando o una carga en un campo eléctrico para que pueda haber una interacción. Y aquí funciona igual. La carga Q1 no puede tener un potencial de la nada. Este potencial debe aparecer debido a que interactúa con una carga, pero yo no voy a considerar la carga 2, solo analizaré la carga 1 y la ubicación de la carga 2. Entonces de esta manera yo obtendré algo que voy a llamar potencial de la carga 1, que será la constante eléctrica por la carga sobre la distancia entre la carga 1 y esa carga de referencia. La energía potencial de las dos cargas ahora será la energía potencial es igual a la carga 2 por el potencial 1, es decir, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, es decir, la constante eléctrica, por la carga Q1 por Q2 sobre la distancia entre estos dos puntos, o entre estas dos cargas. A esto yo lo voy a llamar energía potencial. Y es curioso, recuerden, el potencial de una sola carga
¿Sí? Podrá ser, por ejemplo, el potencial 1 será producido por la carga 1 y el potencial 2 será producido por la carga 2. Pero para yo calcular la energía potencial de las dos cargas necesito realizar el análisis de dos cargas. Y así se aplica para un sistema de tres cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Nota importante. Si yo quiero multiplicar la carga 2 por un potencial, nunca debo multiplicar la carga 2 por un potencial producido por la carga 2. No se hace eso. Siempre se multiplica una carga 2 por un potencial producido por una carga 1. O si multiplico una carga 1 por un potencial producido por una carga 2. Jamás puedo multiplicar la carga por su propio potencial. Para terminar, hablaremos ahora un poco del electrón-volt como una unidad. Un joule es una unidad muy grande cuando se trata de la energía de electrones, átomos o moléculas. Por tal razón se utiliza la unidad de energía llamada electrón-volt. Un electrón-volt se define como la energía que adquiere una partícula que porta una carga cuya magnitud es igual a la carga del electrón, cuando se mueve a través de una diferencia de potencial de 1 voltio. Un electrón-volt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. No se olviden de analizar qué se ha aprendido hoy, qué dificultades se ha tenido, en qué parte de su carrera aplicarían esto y en qué otras ramas pueden aplicar el potencial eléctrico. Espero de haber sido ayuda y haber podido aportar un poco al entendimiento del potencial eléctrico. Muchísimas gracias.